Bien chicos, buenos días. Eh, el día de hoy vamos a abordar el último tema sobre las culturas antiguas de este segundo periodo estamos abordando las culturas antiguas en una generalidad, ¿sí? Hemos trabajado, eh, en un primer momento hablamos de pues todo el proceso del neolítico, el proceso de humanización, la importancia del lenguaje, la importancia de las herramientas. Hablamos después de el nacimiento de las primeras culturas gracias a que en el neolítico se da el surgimiento de la agricultura. Dijimos que el dominio de la agricultura y el dominio del fuego fueron tal vez los dos elementos más importantes para que la humanidad pudiera dar estos grandes saltos, grandes y lentos, porque sí que fueron lentos, saltos a la construcción de una cultura o una sociedad. Como primera cultura trabajamos a Mesopotamia. Dijimos que Mesopotamia había tenido una gran importancia por una serie de elementos o de características como el origen del lenguaje, el primer lenguaje escrito, que era el cuneiforme, el origen de las leyes escritas, eh, de la división del trabajo. Dijimos que que Mesopotamia estaba eh, situada en medio de dos ríos, el río Tigris y el río Éufrates. Después pasamos a abordar un poco de Egipto, que terminamos de trabajar en la clase de ayer. Dijimos la importancia del río Nilo en Egipto, Alto, Bajo Egipto, en fin, no extendería mucho con esto porque lo recordamos de hace una clase. Nos falta ver una civilización que, aunque va a tener un escaso contacto con nosotros, no va a tener contacto sino hasta el año más o menos 200 después de Cristo. Es una cultura que con el paso de los años fue significativa en su zona, en su contexto. Va a ser la antigua cultura china, ¿sí? La cultura china es así como la cultura mesopotámica y, o bueno, sí, así como la cultura mesopotámica va a ser el origen cultural de, de Asia, y la cultura romana va a ser el origen cultural de Europa. La cultura china va a ser el origen cultural de Asia, ¿sí? Esperen, ¿yo qué dije primero? ¿Asia? ¿África? Perdón, África. Me estaba refiriendo a Mesopotamia con África, lo siento, estoy pensando mucho en China. Eh, pero la antigua China va a ser entonces la cultura origen de Asia. No quiere decir que no hubieran más culturas, no, sino que esta va a ser la que va a ser el motor principal, la que va a permitir el gran movimiento, el gran cambio en Asia, ¿sí? Y con ella, con este tema, terminamos entonces este periodo. Lo que vamos a hacer el siguiente periodo va a ser abordar la cultura grecorromana, iniciando por la cultura griega, pasando hacia la cultura romana. ¿Por qué nos vamos a centrar en esta cultura tanto? Porque esta es la cultura que va a ser base de Occidente, ¿sí? Va a ser base de Europa y va a ser base de las siguientes situaciones que vamos a tener nosotros en nuestro pedacito de tierra. ¿Sí? Nosotros acá en América vamos a tener otras culturas base que van a ser la cultura maya, la cultura inca, la cultura azteca, pero esas las vamos a trabajar un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, bien, vamos a continuar con la antigua China. La antigua China va a estar situada en, en bueno, empecemos diciendo que está en Oriente, ¿sí? Específicamente en Asia, ¿vale? Esto lo sabemos, pero es necesario sentar presente. China va a estar ubicada eh, en la parte más oriental, perdón, más oriental de la China,
del continente asiático, ¿sí? Entonces, este oriente va a limitar con el Pacífico, ¿sí? Entonces, este va a ser el punto donde va a surgir, no como, las principales dinastías de la cultura china, o sea, ella va a iniciar en este punto y se va a ir extendiendo hacia occidente y hacia el sur, ¿vale? Va a tener dos grandes eh, ríos que van a ser su asentamiento, su fuente de alimento, que van a ser los ríos. Este se llama Huangho, también conocido como el río amarillo, el gran río amarillo, y el segundo va a ser el río, espero que este es un poquito más complejo de escribir. No, Yang Se Kiang. Ahí. Yangtze Kiang, ¿sí? Estos dos van a ser los grandes ríos, así como lo fue el Nilo para Egipto y así como lo fue el Tigris y el Éufrates para Mesopotamia, van a ser los grandes ríos que van a permitir el surgimiento de la cultura china, ¿sí? La cultura china se va a caracterizar por eh, dos grandes como cualidades que podemos llamar. Entonces, ¿cuáles van a ser sus principales cualidades? La primera va a ser la agricultura, ¿sí? Ellos van a tener un gran dominio en la agricultura porque esto les va a permitir de una u otra manera el, pues tener alimento en todo lo largo del año, ¿sí? La agricultura que ellos van a tener fuertemente va a ser de dos cosas, de arroz y de miso, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿qué es el miso? Lo siento, confusión gramática. No es miso, es mijo, con J. El miso también existe, también es asiático, mijo, mijo. El miso también existe, también es asiático, pero el miso es un condimento. El mijo, que era el que tenía yo en la cabeza, pero lo pronuncié mal. El mijo es un cereal parecido al arroz. De- no me atrevería a ponerlo en la familia de los cereales porque no hace parte de la familia de los cereales. Pero háganse una idea que, que lo que da la planta del mijo, no sería el fruto, lo comestible de la planta de mijo sería parecido a la del arroz o... Sí, creo que la del arroz sería la mejor comparación que podemos hacer. Entonces, estos van a ser los elementos de agricultura. Sumado a esto, también van a tener una fuerte pescadería. Eh, lo que sería la piscicultura. Aunque
esta piscicultura como lo que esto significa, que es pisci pues de pez y cultura que sería cultivo, es criar peces. Sí se va a hacer fuertemente en China, pero se va a hacer muchísimo más adelante en el tiempo. Por eso lo pongo como pescadería, como eh, el ejercicio de conseguir peces en el mar. Recordemos que ellos tienen salida al mar, ya dijimos que están muy cerca a, al mar Pacífico y dijimos al Océano Pacífico y dijimos también que tenían dos grandes ríos, ¿sí? Entonces este elemento va a ser de suma importancia para ellos y por último, pero esto en tiempos posteriores, ¿sí? Con el paso de los años, va a ser el trabajo del bronce y el trabajo de la cerámica. Estos dos elementos son tal vez por los que son más conocidos en Europa, eh, la cultura china en general. Por estos dos, por el trabajo de bronce y el trabajo de la cerámica. Entender la, la antigua China, la China antigua, es necesario, o para entender la antigua China es necesario entender las dinastías de China. ¿Sí? Ok, ¿qué es una dinastía? Esto es un gobierno de una familia. ¿Sí? Entonces, los gobiernos dinásticos que se dan en China van a ser gobiernos en los que no, o sea, sí hay un jefe de la familia, pero la familia completa es la que gobierna, ¿sí? El jefe toma decisiones, los ancianos son los que secundan las decisiones y todo esto permite un control sobre las tierras, pero la familia completa va a ser importante. No va a ser tanto como hemos visto, por ejemplo, en los faraones, que el faraón era la figura superior y la familia era importante, pero estaba debajo del faraón, o en, como vimos en Mesopotamia, que también había un regente, un rey, pero debajo del rey también estaba su familia. Aquí no, aquí la dinastía va a ser de toda la familia. Eso va a ser tanto bueno como malo, porque va a permitir muchas guerras internas de la familia, ¿sí? Muchas alianzas entre familias para derrocar a una gran familia y bueno, todo este tipo de cosas. La primera dinastía que se conoce, ¿sí? De la que se tiene dato, es la dinastía Xia. Esto sí sería Xia. ¿Sí? La dinastía Xia, que es de 2207 al 1766 a.C. ¿Sí? La dinastía Xia va a ser, va a tener digamos, el principal carácter de ser la primera, ¿sí? Y va a tener un, una idea, por eso es que digo que es la primera, pero se cree que habían más, y es la de un gobernante mágico, ¿sí? ¿A qué hace referencia esta palabra gobernante mágico? Yo la estoy nombrando así para que quede como discurso memotécnico, pero se le atribuía a los gobernantes eh, el ser
seres sumamente poderosos, no en el sentido de poder terrenal, sino de magia. Tenían la posibilidad de hacer cosas más allá de la posibilidad humana. Habían algunos que decían que tenían la posibilidad de partir los cielos y dividir los mares, ¿sí? Eh, y en, en algunos escritos de la dinastía Xia dicen que habían habido tres grandes emperadores dragón, tres grandes gobernantes dragón, porque aún no son emperadores, que habían vivido antes, ¿sí? No se tienen datos de ellos, o sea, no se tienen datos de ciudades o de escritos de estas culturas, se tienen escritos de la dinastía Xia que decían que había algo antes, pero no se tiene nada de antes. Entonces, pues, digamos que eso está ahí como en veremos, en que no se sabe si es así, ¿sí? Sumado a esto, aquí se comienza a trabajar una escritura que se llama ideográfica. Yo me acuerdo mucho que, esperen, téngamelo ahí. Ya, lo siento, estaba buscando bien cómo era el asunto, porque quiero explicarles un poco a qué se refiere esta escritura ideográfica. En China, eh, las palabras no van a existir, ¿sí? O sea, en el idioma chino no existe la palabra, empezando por ahí. Lo que va a existir es una escritura que va a representar una idea, ¿sí? La escritura de cielo es una cosa que no sé si la voy a escribir bien, si es en orden así como se escribe, pero es más o menos una cosa así, ¿sí? Esta sería lo que quiere decir cielo, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que eh, esta esta cosita de acá representa al hombre y esta de acá representa a dos. Entonces quiere decir que el cielo vendría a ser eh, aquella cosa que está por encima del hombre y que es más grande en cantidad en cualquier cosa que él, ¿sí? Entonces el hombre está debajo de eso que es más grande. Esta sería la idea de cielo. Realmente, esto es una explicación, ustedes me van a decir, ay, profe, ¿cómo dos va a estar encima del hombre? Es una explicación, ¿sí? No entiendo ellos cómo lo entienden, pero es algo así. Hay algo curioso y es el siguiente. Este sí tengo el orden de cómo se escribe. Este significa esposo, ¿sí? Marido. Lo que quiere decir que el esposo, la voluntad sobre los cielos, ¿sí? Es decir, si la pregunta, y eso es un dicho chino, hay algo más grande que más alto que el cielo y dicen el esposo. ¿Por qué? Por este pedacito de aquí, por este pedacito de acá. Es decir, este es más grande que el esposo. Y lo que quiere decir este ideograma es que la persona que es esposo, o sea, el hombre que es esposo, tiene que ser más grande que cualquier cosa que haya en este mundo, porque tiene la necesidad de estar llevado a defender a su familia. Entonces por eso es que el esposo es lo más grande, tiene este toque de superwash, ¿sí? De superioridad, de que está incluso más arriba que el cielo, ¿vale? Estos van a ser los ideogramas.
o la escritura ideográfica. Entonces lo que se escribe no son palabras, son ideas, ¿vale? Esta va a ser entonces la dinastía Xia. La segunda dinastía que vamos a trabajar, y solamente vamos a trabajar tres porque el tiempo no nos da para más, dinastía, ahí está, tiene tilde, dinastía tiene tilde, sí, dinastía, Shang, ¿sí? Que esto va a ser entre el 1765 y en 1123 antes de Cristo. Se dan cuenta, estas dinastías duraban bastante tiempo, 600 años prácticamente. Bien, la dinastía Shang. En esta dinastía, lo que podemos tener de eh, interesante o de extra es que se da, ¿verdad? Eh, Se dan varios periodos de guerra entre familias, ¿sí? Las familias se van a atacar unas a otras, la familia de la dinastía Shang es la que va a mantener el poder, pero entonces van a haber muchas guerras. Y estas guerras están dadas por una cosa que habíamos hablado antes, que había mencionado antes, que es el dominio del bronce, ¿sí? Es decir, al poder tener armas de bronce, las personas comenzaron a aumentar en la cantidad de conflictos bélicos que iban a tener porque tenían más armas, tenían más hombres, porque pues la agricultura que habían tenido en este momento les permitió aumentar, no como tan dramáticamente, pero sí aumentar bastante la población. Entonces eso generó ciertas disputas internas que se van a solucionar en la dinastía Zhou. Zhou, que va a ser de el 1027, ese 7 quedó raro, del 1027 al 771 antes de Cristo, ¿sí? Acá va a haber un personaje que va a ser Wu Wang, ¿sí? Wu Wang va a ser el líder de los ejércitos aliados que van a ser las familias que van a pelear contra la dinastía Shang, ¿sí? Van a ganarle a la dinastía Shang y Wu Wang va a ser entonces el primer, bueno, no el primer porque el primer unificador sería en la dinastía Qin. Eh, mm, Vamos a ponerlo así, como el primer emperador, comillas, comillas, porque eh, aún no se ha logrado una unificación completa de China, todavía se está en un proceso. Quienes van a lograr la unificación de China van a ser una dinastía que le va a seguir, que va a ser eh, la dinastía Qin. Y ya, no estoy pasando el tiempo. Va a ser la dinastía Qin. ¿Sí? Bueno, voy a escribir en eso, chino en español. Qin, porque aquí no tiene la U intermedia. Del 221
antes de Cristo al 227 antes de Cristo. Va a ser una dinastía un poco, un poco corta, 207 antes de Cristo. ¿Sí? Va a ser una dinastía un poco corta y eso va a ser porque esta unificación que se pretende eh, no va a ser tan sencilla de lograr, ¿sí? Acá vamos a tener a un emperador que se llamó Qin Shi Huang, sí, Huang, que es el que en honor se va a construir lo que se llama, es que ese lugar no tiene nombre, pero van a ser, eh, ¿cómo se llama eso? Sí, vamos a ponerlo así. Ay, la tumba de los guerreros de Terraco. Y con eso terminamos. En la dinastía Qin es que se va a mandar a construir esta tumba, ¿sí? Que es una tumba que cuenta con aproximadamente 7000 guerreros, todos en tamaño real, hechos en un material que se llama terracota, es parecido al arcillo, ¿sí? O sea, esta es una de las grandes maravillas de la antigüedad de esta tumba, porque los guerreros de terracota parece ser son 7000 esculturas, todas diferentes entre sí, es decir, los rasgos faciales de cada una de las esculturas son diferentes, ¿vale? Cada estatua tiene una cara diferente como si asemejara a una persona diferente y tiene armas diferentes, decorados en sus trajes diferentes, o sea, todo es diferente. Pareciera como si de un momento a otro 7000 personas vestidas y listas se hubieran convertido en piedra. Entonces, esta tumba va a ser una cosa que va a dar muchísimas ideas fantasiosas eh, después de que es descubierta, que es en 1700, si mi memoria no me falla, 1700 algo. Que la forma de encontrarla fue muy curiosa, incluso creo que fue en 1800. Un campesino iba caminando por las tierras y se estrelló, o sea, eh, se le enredó en el pie como una parte de la estatua. Entonces él se cayó y cuando se levantó se dio cuenta que esa piedra era como rara y empezó a excavar. Y excavando, se dio cuenta que era un soldado de terracota. Llamó a todo el mundo llegó, empezaron las grandes excavaciones y se encontraron 7000 soldados de terracota, junto con la tumba de este emperador, Qin Shi Huang. Esos nombres son todos raros. Bien chicos, con eso terminamos ahorita porque pues la idea eran los videos de 20 minutos. Y nos vemos ahorita en clase de Keller. No vamos a tener taller por hoy. Voy en la clase de Keller a tomar asistencia y esa va a ser la nota de hoy. Y ya, nada más.